Número 1. Karen y Lucía fueron a comprar útiles escolares para sus hijos. Karen compró 2 lapiceros y 4 cuadernos, mientras que Lucía compró 6 lapiceros y 12 cuadernos. Si Karen pagó 19 soles, ¿cuánto pagó Lucía? Veamos la solución. En primer lugar, vamos a ubicar los datos en la siguiente tabla. Karen nos dice que compró 2 lapiceros y 4 cuadernos, mientras que Lucía compró 6 lapiceros y 12 cuadernos. Lo que pagó Karen es 19 soles. Para hallar la respuesta podemos aplicar proporciones. A 2 lo podemos multiplicar por 3 y nos da 6. Aquí a 4 lo podemos multiplicar por 3 y nos da 12. Y a 19 multiplicando por 3 es igual a 57. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C, 57 soles. Número 2. Uno de los salones de la institución educativa San Carlos de Puno tiene sus carpetas ordenadas en 4 columnas, donde cada columna tiene n carpetas. Luego de retirar una carpeta, las que quedan se pueden ordenar en 5 columnas, donde cada columna tiene n-2 carpetas. ¿Cuántas carpetas había al inicio? Vayamos a conocer la solución. Los datos que se nos dan, al inicio se nos dice que había 4 columnas de carpetas. Cada columna contenía n carpetas. Y el siguiente dato es que al retirar una carpeta, el número de columnas aumenta en una, es decir, hay 5 columnas. Cada columna contiene n-2 carpetas. Para hallar cuánto vale n, podemos aplicar ecuaciones. El total de carpetas al inicio es 4 por n. Al quitarle una carpeta resulta 5 por n-2 carpetas. Aquí podemos multiplicar 5 por n y 5 por menos 2. Y resulta 4n-1 igual a 5n-10. Ahora podemos agrupar términos semejantes pasando 4n a restar a la derecha del igual y el 10 a sumar a la izquierda del igual. O sea, pasar al primer miembro. Y nos queda n igual a 9. Esto es el valor de n. Se nos pregunta cuántas carpetas había al inicio. Al inicio, como pueden ver, hay 4 por n carpetas. Es decir, 4 por 9 igual a 36 carpetas. Y corresponde a la alternativa E. Número 3. Una vela de 24 centímetros se consume 6 centímetros por hora, a rapidez constante. ¿En cuánto tiempo se consume la tercera parte de la vela? Veamos la solución. En primer lugar vamos a ubicar los datos en la siguiente tabla. Tenemos 2 magnitudes, la longitud en centímetros y el tiempo en horas. Por dato, se nos dice que 6 centímetros se consumen en 1 hora. Y se nos pregunta en cuánto tiempo se consume la tercera parte de la vela. Es decir, 1/3 por 24. Y la tercera parte es 8 centímetros. Para hallar la respuesta podemos aplicar proporcionalidad directa, por ser estas magnitudes directamente proporcionales. Para hallar
el tiempo en horas podemos dividir a 6 entre 6 y resulta 1. Y para hallar el tiempo para 8 centímetros también lo debemos dividir entre 6. Es decir, haciendo 8 entre 6 se nos queda 4 tercios. 4 tercios en fracción lo podemos expresar también a través de un número mixto como 3 entre 3 más 1 tercio. Y esto es igual a 1 más 1 tercio, es decir, 1 hora más 1 tercio de hora. Y nos resulta entonces 1 hora con 20 minutos. Entonces la respuesta es la alternativa B. Número 4. En una granja hay vacas, cerdos y pollos. El número de vacas es al número de cerdos como 2 es a 3. Y el número de cerdos es al número de pollos como 4 es a 15. Luego, podemos asegurar que el número total de animales de la granja es. Vayamos a ver la solución. Ordenamos los datos en la siguiente tabla. La razón de vacas con respecto a cerdos se nos dice que es como 2 es a 3. Y de cerdos con respecto a pollos es como 4 es a 15. Podemos multiplicar a esta razón por 4 y se nos resulta igual a 12, y aquí por 4 se nos resulta igual 8. Para que el número de cerdos sea un múltiplo de 12, al 4 tenemos que multiplicarle por 3 y nos resulta igual a 12. Como 3 es una constante, a 15 también tenemos que multiplicarle por 3 y nos da igual a 45. Entonces, el número de cerdos es un múltiplo de 12, el número de vacas es un múltiplo de 8 y el número de pollos es un múltiplo de 45. Sumando estas tres cantidades para hallar el número total de animales, nos da 65. El número total de animales es un múltiplo de 65. Pero 65 nosotros lo podemos descomponer y expresar como un múltiplo de 5 por un múltiplo de 13. Revisando las alternativas, tenemos múltiplo de 4, múltiplo de 13, múltiplo de 20, múltiplo de 7 y múltiplo de 2. El número total de animales entonces es un múltiplo de 13. Alternativa B. Número 5. A las 6 a.m. el depósito de agua de una familia estaba lleno. A las 2 p.m. la familia ya había usado el 40% del contenido del depósito. Luego, entre las 2 p.m. y 11 p.m. usaron 2 tercios de lo que quedaba a las 2 p.m. Si a las 11 p.m. aún quedaban 96 litros en el depósito, ¿cuántos litros había a las 6 a.m.? Veamos la solución. Para este caso usaré el siguiente depósito. Por dato tenemos que de 6 de la mañana a 2 de la tarde la familia gastó el 40% del contenido. Y como siguiente dato tenemos que de 2 p.m. a 11 p.m. gastó los 2 tercios de lo que quedaba, es decir, 2 tercios del 60%, que es igual a 40%. Finalmente le queda a las 11 p.m. el 20%. Haciendo uso
de la proporcionalidad podemos relacionar la capacidad en litros con el porcentaje. Por datos se nos dice que a las 11 p.m. aún quedaban 96 litros y eso, como pueden ver, equivale al 20%. A ese 20% para llegar al 100% lo podemos multiplicar por 5. 5 por el 20% se nos da el 100%. Lo mismo hacemos con 96. Lo multiplicamos por 5 y se nos da 5 por 6 es 30, 5 por 9 es 45 y 3, 48. A las 6 de la mañana entonces el depósito contenía 480 litros y corresponde a la alternativa A. Número 6. Hilda observó un cóndor en el cañón del Colca, el cual estaba volando en línea recta. Al inicio Hilda observó que el cóndor estaba a 500 metros de altura y después de 10 segundos estaba a 480 metros de altura. Después de cuántos segundos desde que Hilda empezó a observar al cóndor, este estaba a 420 metros de altura. Veamos la solución. Sean las magnitudes, la diferencia de altura en metros y el tiempo en segundos. La primera diferencia que tenemos de las alturas es 500 menos 480 y eso es igual a 20 metros. 20 metros ha descendido el cóndor en 10 segundos por dato. Y se nos pregunta ¿en cuánto tiempo el cóndor se encontrará a 420 metros de altura? Es decir, cuando desciende 500 menos 420, que es igual a 80 metros. Aquí también aplicando proporcionalidad, para llegar a 10, aquí lo hemos dividido entre 2. Lo mismo hacemos, 80 entre 2 se nos da igual a 40. Entonces la respuesta es 40 segundos. En 40 segundos el cóndor se encuentra a 420 metros. Número 7. Se tiene un cuadrado de papel de 16 centímetros cuadrados de área. Al trazar las dos diagonales del cuadrado se obtiene 4 triángulos. Si el perímetro de cada triángulo es P centímetros, determine en qué intervalo se encuentra P. Veamos la solución. Por dato tenemos que este cuadrado tiene un área total de 16 centímetros cuadrados. Entonces cada lado tiene 4 centímetros. Los triángulos que observamos al interior son isósceles, es decir, tienen dos lados iguales y un lado tiene 4 centímetros. Como son lados desconocidos, les vamos a llamar L. En consecuencia tenemos que la diagonal de este cuadrado es 2L. Para hallar el valor de L, basta aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Es decir, esta diagonal, que es 2L al cuadrado, va a ser igual a este lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado. Y tenemos que 2L al cuadrado es igual, acá 4 centímetros al cuadrado es 16 más 4 centímetros al cuadrado, que es 16 centímetros cuadrados. En total obtenemos entonces 32 centímetros cuadrados. Ahora podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados y se nos queda entonces 2L igual a 4 por la raíz cuadrada de 2 centímetros. Ahora este 2 lo podemos pasar a dividir y se nos queda entonces que L es igual a 2 por la raíz cuadrada de 2 centímetros. Ahora vamos a hallar el perímetro de uno de estos triángulos.
El perímetro entonces es igual a 2 por la raíz cuadrada de 2 más 2 por la raíz cuadrada de 2 centímetros más 4 centímetros. Sumando tenemos que el perímetro es igual a 4 por la raíz cuadrada de 2 centímetros más 4 centímetros. Ahora podemos tomar el valor de la raíz cuadrada, pero solamente 4 decimales. Como es un número irracional, entonces tomamos 4 decimales. 1,4142 y puntos suspensivos. Hacemos esta multiplicación y se nos da que el perímetro es igual a 5,6568 centímetros más 4 centímetros. Sumando entonces se nos da 9,6568 centímetros. De esto podemos concluir que el perímetro es mayor que 9 centímetros y menor que 10 centímetros y corresponde a la alternativa D. Número 8. Andrea va a viajar a Ecuador, para lo cual necesita cambiar algunos soles por dólares. En el Banco Independencia $1 cuesta 3,26 soles y en el Banco Confianza $1 cuesta 3,28 soles. En el Banco Independencia te cobran 15 soles de comisión por cualquier cambio de moneda y en el Banco Confianza no cobran comisión. Andrea fue el día lunes al Banco Independencia y regresó con $100. El día martes fue al Banco Confianza y también regresó con $100. ¿Cuántos soles en total gastó Andrea para obtener los $200? Veamos la solución. Por dato tenemos que hay dos bancos, el Banco Independencia y el Banco Confianza. La comisión del Banco Independencia es 15 soles y del Banco Confianza es 0 soles. El valor de cambio en el Banco Independencia es por $1 es 3,26 soles y en el Banco Confianza es 3,28 soles. Para hallar el valor de $100, como a $1 le hemos multiplicado aquí, le hemos multiplicado por 100. Como estas cantidades son directamente proporcionales, entonces aplicamos nuestra proporcionalidad directa. Multiplicamos 1 por 100, se nos da 100. 3,26 por 100 se nos da 326 y 3,28 por 100 se nos da 328 soles. Para saber el gasto total, entonces tenemos que sumar 326 más 328 y se nos da 654, más la comisión del Banco Independencia para obtener entonces el gasto total, que es 669 soles y corresponde a la alternativa A. Número 9. En una fábrica de panetones, 5 máquinas envasan 7.200 cajas en 6 horas. ¿Cuántas máquinas más se debe comprar para que, junto a las anteriores, puedan envasar 15.360 cajas en 8 horas? Nota: considere que todas las máquinas trabajan a la misma rapidez. Para dar solución a esta pregunta, tenemos que identificar primeramente las magnitudes. Entonces tenemos las máquinas, las cajas y el tiempo en horas. Nuestro primer dato es que 5 máquinas envasan 7.200 cajas en 6 horas. Y se nos pregunta en 8 horas para envasar 15.360 cajas. ¿Cuántas máquinas más se debe agregar a estas 5 máquinas? Es decir, 5 más X.
Aquí relacionamos entonces magnitudes, máquinas con cajas. Como pueden ver aquí, si aumenta el número de cajas, es decir, de 7200 cajas ha pasado a 15360. Si aumenta aquí el número de cajas, el número de máquinas también aumenta. Entonces podemos decir que estas magnitudes son... Ahora relacionamos las máquinas con las horas. Aquí, como ven, el número de máquinas aumenta y también aquí el número de horas también aumenta. Entonces podemos decir que si relacionamos las máquinas con las cajas, estas magnitudes son directamente proporcionales. Y si relacionamos máquinas con horas, también son directamente proporcionales. Entonces podemos multiplicar en aspa de esta manera. Voy a multiplicar entonces 5 más x por 7200 y por 8. Y esto va a ser igual a 5 por 15360 por 6. De esta manera. Aquí podemos simplificar estas cantidades. Y se nos queda entonces 5x por 1 igual a 1 por 8 por 1. Entonces esto es igual a 5 más x igual a 8. Ahora despejamos x y se nos queda x igual a 8 menos 5 y eso es igual a 3. Entonces es la cantidad de máquinas que se deben comprar y agregar para que se pueda envasar 15.360 cajas en 8 horas. La respuesta correcta entonces corresponde a la alternativa D. Número 10. En la institución educativa Illatupa de Huánuco solo se atiende a estudiantes del nivel secundario y las cantidades por grado se muestran en la siguiente tabla. Primer grado, 347 estudiantes. Segundo grado, 268 estudiantes. Tercer grado, 230 estudiantes. Cuarto grado, 251 estudiantes. Y quinto grado, 244 estudiantes. Un grupo de estudiantes quiere hacer una encuesta a todos los estudiantes de la institución educativa, pero al ver que son muchos, decidieron escoger una muestra representativa de 210 estudiantes y hacer la encuesta solo con ellos. En dicha muestra, las cantidades de estudiantes por grados deben ser proporcionales a las cantidades que hay por grado en toda la institución educativa. ¿Cuántos estudiantes de segundo grado debe haber en dicha muestra? Veamos la solución. Al multiplicar a estas cantidades por una constante, debemos obtener 210 estudiantes. Como todos estos términos son semejantes, entonces sumamos y el resultado es 1340 por k igual a 210. Ahora despejamos k y se nos queda 210 entre 1340. Al dividir obtenemos que k es igual a 0,156716 puntos suspensivos. Y esto, al aproximarlo al milésimo, k es aproximadamente a 0,157. Al 6 se le aumenta una unidad porque la cifra que está adyacente es mayor que 5. Para saber cuántos estudiantes se ha seleccionado de segundo grado, a este número podemos multiplicarle por 268. 268 por 0,157 se nos da 42,076, lo cual aproximadamente es igual a 42 estudiantes y corresponde a la alternativa B. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Si te ha gustado, puedes darle a like y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Conmigo será hasta el próximo vídeo.